Buenos días a todos, buenos días América. Hoy no tenemos que decir ni buenas tardes ni buenas noches porque es toda gente muy querida que tenemos en nuestro mailing list de todas las oficinas. Como todos ya me conocen, o la mayoría, mi nombre es Claudia Catalina Ortiz. Yo soy la chair del International Tax Committee de Crowe Global y además la socia de Tax de Argentina. Hoy vamos a estar brindando una excelente charla, porque eso es lo que pretendemos hacer, bien descontracturada, como somos nosotros, y relacionada con el desarrollo de los negocios globales, a instancia de las oficinas de todo Crowe Argentina, para lo cual debo mencionar el apoyo incondicional que nos han brindado todas las oficinas que integran la red de Argentina, empezando por Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Bahía Blanca y Puertos del Sur, La Pampa. Así que después vamos al final a mostrarle un poquito cómo estamos organizados dentro de la firma. A los efectos de poder comenzar, les voy a presentar a mis colegas, amigos y participantes. En principio, Candelaria Schliebrecht, ella es gerente senior de Tax de la oficina de Rosario, y el señor Carlos Fernández, que es director de Tax de la oficina de Buenos Aires. Y además nos acompaña Marcelo Ayub, que es el socio de Tax de la oficina de Rosario. Con Marcelo trabajamos muchísimo en conjunto porque él además integra el Comité de Tax de las Américas a nivel regional, así que nuestro trabajo trasciende lo que serían los negocios de índole doméstico. Si les parece, lo que les voy a pedir es, por favor, que tengan muteados, hablando de mutear sus micrófonos, porque si no se escucha todo el medio, el ruido ambiente de cada uno donde se encuentre. Y vamos a dejar las preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat, para luego al cierre ir administrándolas en la medida que nos den los tiempos, y si se nos va mucho de tiempo, quedaremos en contactarlos en forma personal a cada uno. La idea de la charla sería una duración, porque todo el mundo tiene que tener como un schedule en su cabeza. Entonces es 1 hora y media, no vamos a hacer break, así que va a ser interactivo. Vamos a hablar de los distintos temas que tienen que ver con el desarrollo de los negocios, y el panel integrado por nosotros 4. Por eso les vuelvo a repetir, muteados los micrófonos, y las preguntas las pueden subir al chat y yo las voy a ir administrando. Así que si les parece, y como diría un viejo, sin cambiar de andén, vamos a ir avanzando. Marcelo, te paso el comando de la nave. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a todos los participantes la confianza, digamos, de participar del evento, en el cual, digamos, lo que vamos a tratar es de contestar, como lo pusimos en la convocatoria, muchas de las preguntas que se están haciendo, digamos, los empresarios, especialmente los empresarios que están desarrollando negocios internacionales, o sea, digamos, que trascienden la frontera del país, que es cada vez mucho más usual de lo que uno imagina, ¿sí?
Vamos a comenzar con la tendencia a globalizar bienes y servicios. Digo, bueno, a ver, digamos, nos preguntamos cómo me puedo subir a la ola o me puedo subir a la ola, ¿no? Primero vamos a hablar de algo que, digamos, que no es nuevo para todos nosotros, pero en el contexto de lo que vamos a hablar hoy tiene relevancia y es bueno que lo remarquemos, ¿no? Que es el proceso creciente de internacionalización del capital financiero, industrial y comercial, ¿no? Y el surgimiento de procesos productivos que son distributivos, con consumos deslocalizados geográficamente, y con una expansión y uso intensivo de la tecnología que hoy no tiene precedentes, ¿no? Hablamos, o sea, insisto, no son cosas nuevas, pero está bueno repasarlas, las ventajas del proceso de globalización. Facilita el acceso a mayor número de bienes y servicios. Hoy buscamos bienes y servicios ya no solamente en los que están a mano en nuestra zona, sino a nivel, digamos, internacional. Acelera el proceso de aprendizaje e investigación. Se sustenta nueva tecnología y el acceso a Internet que tienen cada una de las personas y las empresas. Permite combinar culturas de diferentes países o áreas geográficas. Cada vez, ya lo vamos a ver, es más común combinar equipos de trabajo a nivel mundial. Potencia el turismo y la movilidad de las personas y fomenta la especialización, ¿no? Porque cuando uno puede armar un equipo, puede, digamos, tomar recursos o servicios de diferentes lugares del mundo. Hay un estudio de Business Futures de una consultora internacional, revela que la economía está mucho más interconectada que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, y esto, digamos, todos vaticinan que va a ser cada vez más creciente, ¿sí? Esto está acelerado por el proceso de la pandemia del COVID, que generó, como todos sabemos, nuevas modalidades de trabajo, las reuniones presenciales versus las videollamadas, las compras de bienes y servicios por Internet, y lo que mencionaba antes, ¿no? Cada vez más grupos de trabajo multiculturales. En este contexto, o sea, Argentina es un país que ha desarrollado muchos, digamos, lo que denominamos unicornios, ¿no? Los unicornios son, digamos, más de 1.000 millones, digamos, de evaluación de empresas, como Mercado Libre, Globant, OLX, entre otras, ¿no? Pero también hay un conjunto de proyectos o de pequeñas empresas que están desarrollando y que ya cuando conciben sus proyectos los conciben no para un mercado, para el mercado local, sino lo conciben para un mercado que generalmente es regional, ¿no? Regional, pero de países de región, ¿no? Con lo cual, o sea, cada vez más, digamos, es necesario, digamos, los nuevos negocios se piensan a nivel, digamos, regional, con lo cual es importante cómo los abordamos, y es lo que vamos a tratar digamos, de compartir en este seminario, ¿sí? Ahora, el próximo paso, yo le voy a dar el pase a Candelaria Slipper, que nos va a hablar de cuál es el contexto para el ingreso y giro de divisas del exterior, que es, digamos, un contexto que todos los que lo viven saben que es complicado, pero vamos a dejar que Cande nos ilustre. A medida que vos me indiques, voy avanzando con las slides, Cande. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por participar. Sí, como le comentó Marcelo, hoy vamos a estar, te comentamos todos que vamos a estar charlando sobre esto del desarrollo de negocios globales, es decir, porque, como les explicó Marce, la globalización no es uno de los puntos claves por lo cual hoy, digamos, está la tendencia internacional en los negocios, pero también
no es la única causa, y lamentablemente tiene que ver con que, como ya todos sabemos, Argentina desde hace años está imponiendo restricciones al comercio exterior. Por ejemplo, la creación de impuestos, como son los derechos de exportación. Somos uno de los pocos países que tiene impuestos a la exportación, y bueno, ahí, como dice la Filmina, tenemos, por ejemplo, en el caso el 33% para lo que son porotos de soja y 12% trigo y maíz, y los demás bienes y servicios también están gravados. Y no solo, digamos, empezaron las restricciones con la creación de impuestos, sino también con las limitaciones a importar ciertos productos. Sabemos que hoy en día hay ciertos productos como electrodomésticos, motos, las bebidas alcohólicas, los automotores, digamos, gran parte de bienes y servicios que hoy por hoy necesitan autorización previa del banco, y es muy difícil el tema de la importación, y asimismo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones se ha suspendido carne. Entonces todas estas cuestiones también son un puntapié para internacionalizar los negocios. Marce, si querés. Perdón, sigo. Bueno, entonces, dentro de las restricciones, acá vamos a ver, tanto para las exportaciones como las importaciones, cuál es el contexto actual de hoy. Recién les decía, importación de bienes, hay limitaciones, por ejemplo, como les decía recién, en el caso de bebidas alcohólicas, autos, naves, también los bancos tienen que pedir autorización al banco para financiar las importaciones. Hoy por hoy no se pueden realizar operaciones con sujetos vinculados, que tengan que ver importaciones, tampoco se pueden realizar aportes de capital para creación de estructuras en el exterior. Y también, como algo nuevo, ha restringido el pago anticipado de algunas importaciones. Ahora en estos últimos días lo flexibilizó para lo que son insumos y bienes de capital. En lo que tiene que ver con las exportaciones, lo más importante es el tema de la liquidación de divisas. Más allá de las limitaciones, por ejemplo, hoy en la carne, la suspensión, tenemos que ver el tema de la liquidación de las divisas. Por ejemplo, en el caso de servicios, en 5 días hábiles para liquidar las divisas. No importa si las cobré acá o en una cuenta en el exterior, deberían dentro de los 5 días liquidar las divisas. Y para lo que es exportaciones de bienes, bueno, tenemos distintos plazos dependiendo de cada bien. Y como sabemos, en el caso de exportaciones, tenemos que se liquidan al dólar oficial, lo cual, bueno, todas estas limitaciones del comercio internacional hacen también que se dificulte la competencia o la permanencia en distintos mercados en el exterior. Por eso vamos a ver lo importante que es poder crear una estructura que facilite justamente estas cuestiones y que se puedan desarrollar en el exterior igualmente los negocios. Marta, si querés, pasa. Bueno, y con respecto, también les voy a enunciar lo que tenemos hoy con respecto a la restricción del contado con liqui, dólar MEP, activos. Bueno, sabemos que el que ingresa, digamos, el que realiza estas operaciones, contado con líquido, dólar MEP, digamos, no puede, tiene que firmar una declaración jurada, donde tiene que decir de que durante los 90 días previos y 90 días posteriores no va a poder acceder al mercado único libre de cambios, y lo mismo, digamos, al revés. Con lo cual, esto que era una salida quizás, o una alternativa que tenían, las empresas, digamos, tienen que ir llevando esta situación, y para aquellos que importan y exportan es complicado, pues estos plazos que hay que seguir. Y asimismo se adicionó a esto que también en esa declaración jurada tienen que
informar que el controlante, el primer controlante, tampoco ha realizado operaciones de dólar MEP, o sea, no solo la empresa tiene que firmar la declaración jurada, sino la controlante de no utilizar mercado único libre de cambio en los 90 días antes y posteriores. También tenemos como nuevas medidas, que la compraventa de títulos, o sea, no se pueden realizar, no se pueden liquidar más en cuentas custodias, ni en billete, ni en cuenta de terceros. Y bueno, como algo positivo, hoy tenemos la noticia que a partir del 2022, la exportación de servicios no pagarán derechos de exportación. Que hoy por hoy sabemos que pagan el 5%, aunque hay algunas empresas que tienen ese beneficio por la economía del conocimiento y demás. Entonces, bueno, este sería el pantallazo, así el resumen de la actualidad, las restricciones que tiene Argentina. Entonces, junto con la globalización y estas restricciones, las empresas necesitan crear estructuras en el exterior para poder justamente internacionalizar sus negocios. Entonces, bueno, ahora Marcelo, vuelvo otra vez, le doy la palabra otra vez, les va a comentar cuál es nuestra experiencia de acuerdo a qué estructura, en base a lo que le comentamos, cuál sería la mejor estructura para desarrollar un negocio en el exterior. La primera es una respuesta. Gracias, La segunda, Cande. Solo un comentario respecto, digamos, de lo que Cande decía, ¿no? O sea, es un problema para las empresas de servicios y tecnología que exportan servicio y tecnología, digamos, exportar a nivel internacional y recibir, digamos, el dólar oficial, y tener costos locales que puedan estar, no regidos por el dólar oficial, sino por el blue o por la propia inflación en nuestro país, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño, ejercicio, de decir, bueno, ¿qué es, cuando yo desarrollo un mercado internacional, cuáles son algunos aspectos que tengo en cuenta? Lo primero y lo esencial es lo que tiene que ver con el negocio, ¿no? Si yo no voy a desarrollar un negocio internacional en donde no haya hecho un análisis del mercado, o sea, de si es potable ese negocio en ese mercado, donde no tenga los recursos humanos adecuados, los recursos tecnológicos disponibles, ¿no? Voy a observar, que sean países que son amigables con Argentina. Nosotros, en todo el contexto de la charla, vamos a pensar que tenemos una empresa principal o accionistas que están radicados en Argentina, ¿no? De eso se trata, ¿no? Con lo cual vamos a buscar países que son amigables con Argentina desde el punto de vista impositivo, y esto ya lo vamos a ver, se materializa con los convenios para evitar la doble imposición. Voy a procurar la creación de una estructura internacional viable, voy a analizar el impacto impositivo de esa estructura, y también los costos de creación de la estructura y mantenimiento de la estructura, y la reputación mundial, ¿no? Que es, si voy a hacer negocios o voy a radicar una holding, ¿cuál es la reputación que tiene el país a donde me voy a radicar, ¿no? Que eso es en el mundo de los negocios, es algo cada vez más creciente, de que los consumidores observan, cuáles son las estructuras y qué reputación tienen dentro del orden mundial. Si observamos, si observamos algo básico, que es, tenemos un accionista de una empresa argentina. Esta es la estructura en la cual todos nos apoyamos, o todos los emprendedores de alguna manera inician, que es con una empresa argentina exportando bienes o servicios a otros países, ¿no? La línea de puntos siempre, simboliza que estamos en otra jurisdicción, ¿no? Pero acá empiezan los problemas que veíamos antes con
con Candelaria. Si vendo servicios, voy a cobrar el dólar oficial. Si importo servicios, voy a tener restricciones para el pago de esa importación de servicios. No quiere decir que no se puedan hacer, digo, son, digamos, hoy en día, digamos, cualquier importación de servicios tiene una lupa muy, muy grande por parte del banco, porque tiene atrás del Banco Central que tiene miedo de que sancione al banco, ¿sí? Con lo cual me voy a topar con esos problemas. Y en cuanto a lo que sería la importación de bienes, voy a depender de la autorización del banco para el giro de divisas en el caso de la importación de bienes, ¿no? Este es, digamos, con lo cual, o sea, la idea es, bueno, a ver, ¿qué otras estructuras pueden ser, digamos, interesantes a la hora de desarrollar, digamos, negocios, ¿no? Entonces, hacemos una nueva alternativa, que es en la cual, bueno, yo tengo a los accionistas, puedo tener accionista o una compañía propietaria de acciones en Argentina, y puedo radicar en cada uno de los países donde opero, donde realizo actividad, digamos, en forma directa en cada país, constituye una compañía local. De esa manera, digamos, encapsulo el negocio, digamos, en esa jurisdicción, y no tengo los problemas vinculados con el tipo de cambio. Acá vamos a entrar en otro esquema, que es los aspectos vinculados a la distribución de dividendos y a la distribución de dividendos que esas compañías le distribuyan al accionista, y cómo impactan, digamos, esos dividendos para el accionista, ¿sí? Bien, otra digamos, alternativa es la posibilidad de que yo tenga una compañía, digamos, en Argentina, y tengo una compañía trader en otra jurisdicción, en la cual ese movimiento de trader esté con un impacto fiscal bajo, ¿sí? Puede ser una compañía trader o puede ser una zona franca, ¿sí? Con lo cual, de esa manera, todo el movimiento internacional que está fuera de la Argentina lo puedo realizar con la compañía trader, y con Argentina únicamente canalizo el movimiento que corresponde a la Argentina, ¿no? Aquí, ya lo vamos a ver más adelante, hay que tener en cuenta, digamos, la compañía trader en qué jurisdicción. Hablamos digamos, es conveniente que sea una jurisdicción amigable, por esta cuestión de que los dividendos o la compra-venta de bienes y servicios no esté sujeta a retenciones que hagan inviable el negocio para la compañía o para el grupo, ¿sí? Y por último, tenemos otra estructura, que es con una sociedad holding. Puede ser que, digamos, puede ser que luzca sofisticado, pero pues, también es la estructura ideal, porque en definitiva yo tengo compañías, en cada país tengo una compañía operativa, tengo una sociedad holding que la voy a radicar en una jurisdicción que sea amigable fiscalmente con cada uno de los países donde tengo compañías operativas, y a su vez que sea amigable con los accionistas en Argentina, ¿no? De manera de que la distribución de dividendos o la compra-venta de servicios, que es lo que nosotros denominamos servicios intercompany, tengan un impacto que sea bajo, o que no haga inviable la estructura, ¿no? Entonces, posiblemente esta sea, digamos, la estructura más adecuada. Obviamente, como lo digo ahora, y lo vamos a decir en todo el desarrollo del curso, no hay una estructura modelo, no hay una estructura ideal para desarrollar negocios en forma internacional, porque el diseño de la estructura es a medida, en función a los negocios, en función a los países, en función a dónde están los accionistas, ¿no? Entonces, nunca va a haber una fórmula única de modelo de estructuración, porque cada negocio, digamos, cada negocio es particular,
y hay que analizar todos estos aspectos que yo les menciono, ¿sí? Bien, ahora lo que vimos un pantallazo de lo que son digamos, las posibles estructuras, ¿no? Como esto después vamos a posiblemente ir y venir. Y lo que vamos a ver ahora, yo le voy a dar el paso a Carlos Fernández, que vamos a hablar de cuál es el contexto para el desarrollo de sociedades en el exterior desde el punto de vista de Argentina, ¿no? Así que Carlos nos va a explicar estos puntos. Bueno, Carlos. muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos por compartir este momento con nosotros. Evidentemente, cuando cualquier empresario o persona humana argentina planifica un negocio, debe ver necesariamente el impacto fiscal que conlleva la estructuración que piensa de ese negocio. Por eso nos pareció oportuno, brevemente, recordar los principios de tributación que rigen el impuesto a las ganancias argentino. Ustedes saben que por mucho tiempo Argentina gravó bajo el criterio de fuente, esto es, el residente argentino gravaba las rentas acontecidas o generadas en el país. En la década del 90 este criterio cambió y pasamos al criterio de renta mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que el residente argentino grava no solo las rentas obtenidas en el territorio, sino aquellas rentas obtenidas en el exterior. Obviamente, un no residente, un residente en el exterior, solo gravará las rentas que obtenga en el país, y la ley prevé sendos regímenes de retención con alícuotas de presunciones de ganancias para los beneficiarios del exterior. Por eso es importante decir, cuando uno pierde la residencia en la Argentina, ustedes verán que fue muy común en estos últimos tiempos, para huir de la carga excesiva fiscal que tiene la Argentina, que muchas personas humanas han trasladado su residencia, por caso al Uruguay. Pero la ley de ganancias tiene requisitos estrictos para determinar cuándo un residente argentino pierde su condición. Y esto es clave, porque mientras que soy residente, gravo las rentas que obtenga en el país y en el exterior. Cuando dejo de ser residente, solo gravaré las rentas que obtenga en la Argentina. ¿Cuándo? Y esto muy breve, ¿no? Porque es un tema muy álgido. ¿Cuándo un residente en la Argentina pierde su condición de tal? Cuando la adquiera en otro país, que adquiera su condición de residente a efectos migratorios en otro país, o si eso no acontece, que estuviera 12 meses fuera del país y entrando ocasionalmente en el país, eso no empece a que pierda la residencia. Es decir, la residencia se pierde o por obtenerla en el exterior o por el transcurso de 12 meses. Y eso tiene vigencia cuando pierdo la residencia desde el mes inmediato siguiente. Entonces, es importante saber hasta cuándo seré o no residente, porque hasta que lo soy, gravo por renta mundial, y cuando no lo soy, gravaré si me queda alguna renta o fuente en la Argentina. Podemos pasar a la otra filmina, por favor. Acá hay un tema clave cuando un empresario decide desarrollar su negocio desde la Argentina controlando una sociedad del exterior. Por eso vamos a hablar de lo que se llama transparencia fiscal. Yo saltearía esta filmina, pasaría a la otra y después volvemos. Por favor. La siguiente. La siguiente. Una más. ¿Qué significa transparencia fiscal? Bueno, ¿qué se dieron cuenta los países? Los países se dieron cuenta, sobre todo en la gran movilidad de capital que hay ahora, que, por lo que decíamos antes, muchos residentes de países trataban de correr su residencia a los efectos de no pagar más en el país de origen por la carga fiscal excesiva. Entonces, hay muchas acciones, las acciones BEPS y otras recomendaciones de la OCDE, que indican medidas antielusión, que las legislaciones domésticas incluyan, como lo tiene el impuesto a las ganancias, medidas antielusión, es decir, medidas que dificulten ahuecar la base imponible en la Argentina, transfiriendo ingresos a jurisdicciones de baja o nula tributación, o que eviten diferir por tiempo indeterminado la gravabilidad de rentas en el exterior
en la Argentina. En el año 2017, ustedes se recordarán, una reforma importantísima de la Ley de Ganancias que profundizó el tema de las medidas antielusivas y le puso más foco justamente en lo que se llama transparencia fiscal. ¿Qué significa transparencia fiscal? Lo que quiere es preservar las rentas de todos los fiscos, como ya dije, para que los contribuyentes no ahuequen la base en jurisdicciones de alta jurisdicción a favor de jurisdicciones de baja tributación. ¿Y qué básicamente significa? Por ejemplo, y ahora sí podemos pasar a la filmina, la segunda filmina, exacto. Si un residente argentino controla una empresa del exterior y se considera esa empresa del exterior no transparente, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos, va a tributar por las rentas que obtenga esa sociedad solamente cuando las rentas sean distribuidas hacia la Argentina vía dividendos. A contrario, si la sociedad se califica como transparente, es como que la jurisdicción argentina la desconoce como sociedad, y si hay una sociedad que controla otra, va a tener que liquidar, no importa si le mandan o no dividendos, sino por el principio de lo devengado. Esto es, como que no se reconoce la personalidad de la sociedad del exterior. Esto es si se considera no transparente. Si el accionista es una persona humana, también va a tener que liquidar como si obtuviera él mismo las rentas. Si tiene activos financieros, liquidará por la categoría de percibido y demás. Claramente esto es un avance extraterritorial porque es como que se desconoce la personalidad de la compañía. Vamos a las próximas filminas donde vamos a ver el test para saber cuándo una empresa es considerada no transparente. La próxima, por favor. Esa. La reforma del 2017 incluyó expresamente algo que está de moda, que son los trusts o los fideicomisos de administrar activos financieros de sujetos en el país en el exterior. Entonces, si hay un sujeto en el país que tiene o participa de un fideicomiso de administración de activos en el exterior y lo controla, y cuando se considera que lo controla, cuando administra los fondos, cuando el fondo es revocable, cuando tiene poder de decisión en las inversiones, claramente se nota que el fideicomiso es transparente, con lo cual también va a tener que liquidar no cuando obtenga o le giren los dividendos, sino por los criterios que vimos antes. Otro criterio de transparencia es una sociedad del exterior que no tenga personalidad fiscal, es decir, que no sea sujeto de impuesto en el país de radicación, también va a tener que liquidar, no esperando el giro de dividendos, sino por los criterios del devengado, si es una sociedad la controlante, sino personas humanas por las rentas del tipo de que sea. Pero hay algo que profundizó la reforma que dice, el resto de sociedades pueden ser también transparentes, pero tienen que cumplir 3 requisitos: de control, de sustancia y de alícuotas. Concurrentes, si no se cumple uno, no se la va a calificar como transparente. Insisto, esto es importantísimo, porque si la ley argentina califica una sociedad de transparente, va por lo devengado, y si la califica como no transparente, sobre dividendos la gravabilidad. Este test es de control. Si una sociedad argentina controla en más de un 50%, una sociedad del exterior, o una persona humana controla en más de un 50% en forma directa o a través de cónyuges, parentesco, eso se va a considerar como sociedad transparente, pero a su vez también se va a considerar en el requisito de control, más allá de que no tenga el 50%, si la empresa o el accionista local dispone de los activos de la empresa, o integra el directorio de la compañía del exterior, o tiene la potestad de designar y remover a los directores. Esto es, claramente se nota que la sociedad es un papel pintado, y entonces ahí también se entiende que tiene el control. Pero también tiene que cumplir otro requisito. Primero, si cumple el de control. Si lo cumple, seguimos con el test. Sustancia. ¿Realmente tiene la empresa del exterior los medios materiales y personales para desarrollar su actividad? Y la ley supone que no los tiene cuando en más de un 50% obtenga rentas de índole financiera, o que tenga ingresos que sean gastos deducibles para el accionista local. Si se cumplen esos requisitos, se considera que no tiene sustancia. Entonces, estamos mal,
Si no se cumple el control, si no se cumple sustancia, veremos el último requisito. Si la empresa del exterior está radicada en una jurisdicción que tiene una imposición de un impuesto análogo a las ganancias inferior al 75% de la tasa argentina, o directamente la sociedad está ubicada en lo que la ley llama países de baja o nula tributación o no cooperantes, también es uno de los requisitos para considerarla transparente. E insisto, considerarla transparente significa que no voy a poder diferir la gravabilidad cuando me manden dividendos, sino, por ejemplo, si es una sociedad, liquidará por lo devengado. Toma los ingresos netos del balance de la sociedad del exterior y los liquida en el ejercicio en que finaliza el balance de la sociedad del exterior. Si es una persona humana el accionista, deberá liquidar como si él directamente obtuviera las rentas de segunda, de tercera, conforme el origen. Como vemos, estas medidas tienden a ser antielusivas, ante justamente la movilidad que tenemos hoy de capitales. Le paso ahora a Candelaria para que trate un tema muy importante, porque al gravar el sujeto del país rentas de fuente extranjera, deberemos ver si tenemos convenios de doble imposición para morigerar o no gravar esas rentas. Esto es importantísimo. Y entonces Candelaria nos va a decir todos los convenios y nos va a explicar un poquito los convenios que tiene la Argentina. Y un temita más, si yo tengo renta de fuente mundial, rentas del exterior, puedo tomarme el withholding o la retención, bajo ciertos requisitos, que me hayan hecho por impuestos análogos a las ganancias en el exterior. Esto es, si yo pago impuestos a las ganancias en el exterior, bajo ciertos requisitos los puedo descargar en mi declaración jurada argentina, porque recordemos, grabo por renta mundial. Candelaria, te cedo la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, y tal como les comentó Marcelo y Carlos, digamos, si estamos pensando en internacionalizar un negocio, nuestro negocio, lo que tenemos que prestar atención también es a los países en los cuales queremos desarrollarlos, en los cuales queremos participar. Y en la elección de países, algo muy importante va a ser si esos países poseen, qué convenios de doble imposición ha firmado esos países con el resto del mundo. Sabemos que, digamos, durante las últimas décadas se ha acelerado el ritmo de firmar convenios, y esto tiene que ver con la ansiedad de los países para captar inversiones extranjeras, y como les decía Carlos, para evitar la sobrecarga tributaria. Es decir, si yo no tengo un convenio, podrían estar grabados en los dos países las mismas ganancias. Entonces, uno de los objetivos en los cuales se crearon los convenios y se firmaron los convenios es para evitar la doble imposición internacional. Es el motivo más importante. Recordemos que los convenios de doble imposición no crean ni eliminan impuestos, sino que lo que hacen es atribuir potestades a las partes intervinientes ante determinadas situaciones. Entonces, eliminar la doble imposición y de este modo fomentar las inversiones entre los países y el crecimiento económico mundial. Bueno, y también según la OCDE, estos convenios han sido creados con el objetivo de evitar la elusión y la evasión fiscal. ¿Qué contienen? O sea, ¿qué contienen estos convenios? Estos convenios van a tratar sobre qué impuestos, o sea, cuando veamos y analicemos un convenio, el convenio va a decir qué impuestos incluye, digamos, de qué manera se va el concepto de residencia del concepto, digamos, del convenio. Entonces ahí se va a determinar en qué país grabo, y también situaciones específicas como son intereses, dividendos. Bueno, ahí los nombres voy a nombrar los más importantes para lo que es esto de internacionalizar los negocios. Por ejemplo, los dividendos. Los convenios imponen límites en tasas de retenciones del impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, perdón, si
el país del exterior establece, digamos, una retención, tiene una retención del 20% de dividendos, el convenio puede decir que si yo tengo convenio con ese país, el convenio puede limitarlo y tener, por ejemplo, el 12, el 10. Lo mismo con intereses, regalías, bueno, ganancias de capital, cada tema específicamente es tratado en el convenio. Entonces, es muy importante a la hora de crear una estructura internacional que tengamos en cuenta lo que Carlos dijo, la transparencia fiscal, las normas de transparencia fiscal, si las cumplimos, para ver, digamos, el impacto fiscal que va a tener la estructura, y también, muy importante, analizar los países, los mercados, y si esos países tienen convenios doble imposición con Argentina, para justamente evitar la sobrecarga fiscal. Marce, la próxima. Ande, un comentario añado. Esto se produce porque los convenios, digamos, tienen efecto de tratados, digamos, entre estados, y esos tratados entre estados tienen un nivel superior a las leyes locales, con lo cual cualquier convenio que suscriba la Argentina con otro país, y esto es algo que a nivel internacional ocurre, tiene, digamos, prevalencia sobre cualquier ley local. Por eso la importancia de disponer de convenios. Ese comentario nada más, Cande. Bárbaro. Bueno, y acá tenemos la red de convenios de Argentina. Sí, por ahí vamos a ver que hay otros países que tienen mucho más convenios, y después Marcelo les va a comentar también que son países óptimos para crear estructuras. De ahí Argentina, digamos, es el que más se ha retrotraído en el último tiempo para firmar convenios de doble imposición, y sí ha firmado convenios de colaboración de colaboración de información, de intercambio de información con países. Ha firmado más convenios de intercambio de información que convenios de doble imposición. Pero bueno, este es el listado de los países que hoy por hoy tiene Argentina. Podemos ver que está Uruguay, México, Reino Unido, vamos a ver también que es muy importante el de España. No tenemos convenio con Estados Unidos, que también es importante. Bueno, y este sería el listado, Marce, y seguimos. Candelaria, Sí. ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Como vos bien dijiste, la tendencia última de la Argentina no es tanto firmar convenios, como sí convenios de intercambio de información, sobre todo cuando estuvo el mismo signo político que hoy tenemos. E incluso se han denunciado convenios, en su caso el de España y el de Chile, y se han redactado de tal forma que los beneficios ya son un poco más menores, como antes regían, e incluso se han agregado la figura del beneficiario efectivo, porque todos sabemos que muchas veces, beneficiarios efectivos, porque muchas veces uno interponía un convenio con una empresa, pero finalmente esa empresa no era el beneficiario efectivo, pero se hacía pasar por el beneficiario efectivo porque la Argentina tenía un convenio de doble imposición. Lo que quiero decir que se ha modernizado la redacción de muchos convenios, y ahora es mucho más complicado interponer un convenio de doble imposición. Con Chile, con España, incluso con Austria se denunció el convenio y no se volvió a celebrar. Es decir, la tendencia última de la Argentina es revisar convenios o firmar convenios de intercambio de información. Y tenemos hace poco una causa que sonó mucho, que es la causa Molinos, que incluso la Corte Suprema ha hecho prevalecer normativa local sobre la normativa del convenio, lo cual muchos doctrinarios, como dijo Marcelo Ayub, lo cuestionan porque se supone que el convenio es una ley superior a las leyes domésticas. Entonces, con los convenios tenemos que tener cuidado porque su aplicabilidad está un poco más restrictiva. Bárbaro, perfecto. Bueno, y este es otro tema también que vamos a tener que hoy está tomando importancia, ya hace tiempo, que tiene que ver con la reputación corporativa, la reputación del grupo multinacional, o digamos de las empresas que se crean en el exterior, de las estructuras que se crean en el exterior,
Y bueno, la OCDE ya puso en la mira estas estructuras, perdón, no estas estructuras, sino las estructuras que utilicen, por ejemplo, jurisdicciones poco cooperativas o jurisdicciones no transparentes, jurisdicciones de baja o nula tributación, los llamados paraísos fiscales, en donde no existe intercambio efectivo de información, o hay muy baja tributación, o esconden, digamos, a los accionistas. Entonces, hoy por hoy también esta reputación, la reputación es muy importante porque ha habido casos de apariciones de empresas, de compañías establecidas en este tipo de jurisdicciones, por ejemplo, el caso Panama Papers o Pandora Papers, en donde bueno, se filtraron estas compañías y así que estas operaciones, perdón, estas apariciones de empresas y como la opinión pública empieza a tener, digamos, importancia en lo que puede llegar a tener un impacto comercial frente a terceros, frente a los bancos, los proveedores, clientes, y además, algo muy importante que puede llegar a inferir en determinado perfil de inversiones futuros, de inversionistas futuros. Entonces, también es muy importante al momento de crear la estructura, ver con qué países vamos a actuar, o en dónde nos vamos a asentar, y la importancia de que esos países tengan una buena reputación corporativa para que justamente no influya esto en el grupo. Bien, y ahora les voy a pasar la palabra a Marcelo, que nos va a hablar sobre, después de todo lo que estuvimos viendo, que por ahí es una introducción a digamos, de las normas de Argentina, las estructuras según nuestra experiencia. Vamos a ver también, de acuerdo a nuestra experiencia, cuáles son los países más atractivos para desarrollar estos negocios, y también cuáles son aquellos que nosotros creemos que son óptimos para desarrollar una holding. Bien, gracias, Cande. Hago un comentario, digamos, también para cerrar el tema, digamos, el tema reputacional que comentaba Cande. Con el tema del Pandora Papers, había compañías y o accionistas que tenían declarado en sus declaraciones juradas las participaciones en estas sociedades, digamos, en jurisdicciones que pueden ser tildadas de paraíso fiscal, e igual les impactó negativamente la noticia. Por eso, o sea, esto quiere decir que no estaban ocultando ni evadiendo nada, pero la cuestión, digamos, de haber aparecido digamos, con una inversión en una jurisdicción que puede ser considerado paraíso fiscal, le hizo un daño reputacional. Por eso es la importancia, digamos, reputacional en términos comerciales, ¿no? Por eso la importancia digamos, del aspecto reputacional de la jurisdicción donde vayamos a operar, ¿sí? Bueno, a continuación ¿Sabés, Marcelo, dónde viene lo de Pandora, no? Por el nombre de Pandora. No. Voy a agregar un dato cultural. Claro, porque Pandora es de la mitología griega, y Pandora destapó una caja que le dio Zeus, donde se contenían todas las cosas malas de la vida. Entonces ella abrió la caja y saltó todo. O sea, esta es la nota de color, muy ojo con mi intervención. Bueno, la información que vamos a compartir a continuación son algunos ejemplos de acuerdo a la experiencia nuestra de que hemos trabajado con algunos clientes. Digamos, y como mencioné antes, asumiendo que no hay una estructura común, no hay una estructura modelo, sino que esto es muy a medida en función al negocio y a las jurisdicciones donde cada empresa tenga sus negocios o tenga intención de desarrollar los negocios. Primero vamos a repasar algunas ideas que fuimos desarrollando en el curso de la charla. Primero, a la hora de desarrollar negocios, dijimos, vamos a tener en cuenta los mercados, vamos a tener en cuenta los recursos humanos y tecnológicos, vamos a tener en cuenta el costo de operación,
los costos impositivos, ¿sí? Los convenios para evitar la doble imposición, y a la hora de la posibilidad de erradicar una sociedad holding, vamos a tener en cuenta si grava los dividendos de fuente extranjera, o sea, si esa jurisdicción grava la renta de fuente extranjera, ustedes imagínense que una sociedad holding va a recibir dividendos de sociedades operativas. Entonces, si la jurisdicción grava esos dividendos, digamos, hay que establecer un mecanismo, tiene que tener un mecanismo de tax credit o no gravarlo para que no sobrecargue impositivamente la estructura, ¿no? Va a ser importante la red de convenios para evitar la doble imposición que tenga la jurisdicción. Va a ser importante que veamos el cumplimiento de las normas de transparencia fiscal, específicamente para la Argentina, para no convertirla en transparente, ¿sí? Vamos a observar cuáles son los costos de constitución y operación, ¿sí? Porque, o sea, puede ser muy linda una jurisdicción, o puede ser atractiva, pero no me da el cuero para poder pagarla, y es un problema. O sea, tiene que ser algo que cuadre con los negocios de la compañía. Y por último, lo que mencionamos recién, si vamos a constituir una sociedad holding, tiene que ser en una jurisdicción que no sea mal vista desde el punto de vista reputacional para los efectos del futuro de imagen corporativa y comercial de la compañía, ¿sí? Además, Marcelo, perdóname, hay un tema que también hablamos cuando los clientes se nos acercan para evaluar la mejor estructuración, como siempre le decimos que es un traje a medida, como un tailor-made. Hay temas también culturales, porque vos, por ejemplo, podés hacer una estructura con Hong Kong, que es una jurisdicción muy amigable, pero tal vez no podés llegar a relacionarte por temas, por las distintas barreras, desde lo cultural, desde lo idiomático. Entonces uno, digamos, para hacer los negocios, como decía Marcelo, tenés que evaluar un conjunto de cosas, no solo lo fiscal, sino también lo comercial, cómo te sentís vos en cuanto a la famosa confianza que pones en la otra parte, y eso no es un tema menor. Además de regulaciones que a veces necesitas para establecer sociedades, representantes o apoderados o directores o socios locales. Entonces, eso también a veces encontrar un local, supongamos, en una jurisdicción, como decíamos en el ejemplo de Hong Kong, dificulta las cosas, porque puede haber costos ocultos que son costos que no son tangibles, pero que también afectan a la hora de evaluar una posible definición o armado de estructura / negocio. Bien, gracias, Clau. Bien, y esto seguimos con ejemplos de acuerdo a nuestra experiencia. O sea, digamos, en los casos que nosotros nos han tocado, digamos, hay jurisdicciones que buscan, o por lo menos se buscan desde la Argentina, como Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil, ¿no? Entonces, lo que tratamos de establecer es un filtro, digamos, bueno, las que están pintadas azul son jurisdicciones para desarrollo de negocios, desde nuestra visión. Puede haber más. Marcelo, estás daltónico, yo veo verde. Perdóname. Pone el verde. Sí, puede ser. Okay. Solamente seleccionamos algunas, no es una cuestión, digamos, determinante y de acuerdo a nuestra experiencia. Las jurisdicciones de arriba son jurisdicciones para el desarrollo de negocio. Algunas tenemos convenios de doble imposición, como Brasil y con Chile. Con Estados Unidos, lamentablemente, no tenemos convenio de doble imposición, en el caso de Colombia tampoco, y todas son, desde el punto de vista reputacional, son buenas jurisdicciones. Las que están abajo son jurisdicciones en las cuales pueden ser óptimas para erradicar una sociedad holding, ¿no? Digamos, Uruguay, podría ser, digamos, ya vamos a ver que Uruguay no grava la renta de fuente extranjera, eso lo posibilita, digamos, como una posibilidad. Tiene un convenio de intercambio de información, no es un convenio para evitar la doble imposición, pero en ese convenio de intercambio de información fija algunas reglas para evitar la doble imposición.
Y después tenemos Reino Unido y España, que son, digamos, si se quiere, dos jurisdicciones muy interesantes. Para nosotros, ya vamos a ver, digamos, España en un escalón mejor de que Reino Unido, fundamentalmente por idiosincrasia, costos y otros aspectos, pero tanto con Reino Unido como con España, Argentina tiene convenio para evitar la doble imposición. Y el caso de Panamá, que es, digamos, no tenemos convenio, puede ser para radicar una sociedad holding porque no grava la renta extranjera, pero tiene el problema que no tenemos convenio y también desde el punto de vista reputacional puede ser, digamos, puede tener algún ruido de acuerdo a lo que antes mencionábamos, ¿no? Como dije antes, mencionamos algunas, hay otras opciones como Irlanda, como sociedades en BVI, digamos, que son posibilidades para desarrollo de estructuras también, ¿no? Si me dejas meter un bocadillo, Reino Unido de pronto tiene muy buenas, es una buena, me salen las palabras en inglés, perdón, es un buen centro como para establecer la holding, pero ahora tiene dos problemas. Uno es el costo. Reino UK es bastante expensive, es bastante caro para formar sociedades, y después tiene el tema del Brexit. Digamos, al romper relaciones con la con la Comunidad Europea, eso hace que se genere como, no sé si un extra costo, sino una complicación adicional si vos tenés un negocio que también incluís a algunos países de la Comunidad Europea. Entonces, de pronto, es como dice Marcelo, uno tiene que navegar por arriba de la curva del costo impositivo, el costo de cumplimiento, que no es un tema menor, porque Estados Unidos tiene un costo de cumplimiento muy bajo, es muy fácil hacer los negocios en Estados Unidos en cuanto a la... mismo desde emitir una factura, hacer un contrato, la seguridad financiera y jurídica que aportan determinados países, lo reputacional, el tema del convenio, el tema de cómo uno se siente cómodo al elegir proveedores o tener clientes en esos países, el tema financiero, el tema entrada y salida de divisas, digamos, más allá de lo comercial y la logística, si estamos hablando de bienes. Con lo cual es muy, como diría Carlitos, pretencioso decir, mirá, la estructura que nosotros recomendamos es cualquier cosa, digo, ¿no? Uruguay, España, Argentina, no, o sea, es un tema muy amplio. Hay muchos condimentos que hay que tener en cuenta a la hora de definir la estructura. Y la verdad que es súper interesante porque cada vez que con Marcelo tenemos que analizar alguna posibilidad de negocio que por mi posición me llegan desde afuera, es como que nunca terminás de aprender, ¿no? Porque siempre te vas metiendo en distintas jurisdicciones, en distintos temas, y es un trabajo en equipo, con el cliente. O sea, no es que el cliente te dice, ah, bueno, hagamos la estructura y nada más. No. O sea, nosotros lo sumamos a la mesa de trabajo, porque es de la única manera que podemos llegar a determinar algunas alternativas que luego la decidirá, obviamente, el cliente puertas adentro. Pero eso eran algunos temitas de los que quería comentar, en base a nuestra experiencia, como dijo Marcelo, ¿no? Sí, sí, y como refuerzo lo que dice Claudia, ¿no? O sea, digamos, en esto es un mito que alguien pueda conocer de planificación internacional, digamos, y tener conocimiento de todas las jurisdicciones. El trabajo para planificar y abordar digamos, mercados internacionales es un trabajo en equipo con el cliente, como dice Claudia, y también con cada una de las oficinas. Y digamos, ya vamos a ver de qué forma nosotros los abordamos con nuestra red. Eso se lo vamos a contar más adelante. ¿Sí? Bien, también, digamos, como resumiendo en función a muchos de los aspectos que hemos visto, digamos, nos hacemos algunas preguntas. Digo, bueno, ¿cómo se graban los dividendos en el exterior? Bueno, Estados Unidos los graba,
Uruguay no los graba, Brasil los graba, España sí los graba, pero los graba con una tasa muy baja, que es el 1,25%, ¿sí? El Reino Unido no los graba y Panamá tampoco los graba, ¿no? Y después los convenios. Tenemos la situación de que Estados Unidos no tiene convenio y por consiguiente ustedes pueden ver que no tengo tasa reducida para distribución de dividendos. De hecho, si una corporación distribuye dividendos a un argentino, le va a retener el 30%. O sea, hablamos de corporación, no de una LLC, sino de una corporación que le distribuye dividendos a un accionista argentino, va a tener además de la compañía haber pagado impuesto corporativo, va a tener una retención del 30% por el hecho de no tener convenio para evitar la doble imposición con Estados Unidos, ¿sí? Uruguay, como dijimos, no graba la renta del exterior. Hay un convenio, pero no tiene topes, digamos, no tiene topes de tasa de retención, pero la retención de dividendos de Uruguay es un 7%. Esa sí es información que tenemos, ¿no? Y después, digamos, España, digamos, España, digamos, desde el punto de vista, España puede ser, digamos, si dependiendo de los negocios que quiera abordar una compañía, si el crecimiento normal, digamos, en las regiones, que las compañías cuando crecen, digamos, con los países vecinos, ¿no? Que es lo que dijimos antes, me voy a Chile, me voy a Colombia, me voy digamos, a Brasil, digamos, y España tiene la característica de que tiene una muy buena red de convenios para evitar la doble imposición con la mayoría de los países de Latinoamérica. Y eso la posiciona muy bien, porque tiene digamos, tasa reducida para distribución de dividendos. De hecho, digamos, si encuadramos la inversión en España a través de un régimen de las sociedades EDBE, que después Candelaria les va a contar cuáles son las características, la tasa de retención es 0. O sea que la EDBE va a recibir dividendos, los va a grabar al 1,25 y cuando distribuya va a tener 0% de retención en la distribución de dividendos, ¿no? Y por último vemos los aspectos vinculados al idioma, que, digamos, tienen que ver también para que uno se sienta más cómodo y que la cuestión fluya. Y los costos, ¿no? Que, digamos, en general hay costos medios, salvo en el Reino Unido, que de acuerdo a nuestra observación puede haber un costo un poco más importante, ¿sí? Ahora le voy a dar el pase a Cande, vamos a desarrollar dos aspectos, que uno es las sociedades EDBE y también una mecánica de trading como alguna herramienta o característica como para aportar en el seminario. Cande, todo tuyo. Gracias, estaba muteada, como dice Claudia. Bueno, entonces, de acuerdo al resumen, a lo que estuvimos viendo, lo que le estuvo comentando Marcelo recién, nos parece importante y de acuerdo a nuestra experiencia también detallarles un poco qué es esto del régimen EDBE que está en España. EDBE es Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros, ¿no? Y bajo este régimen, los dividendos y las ganancias recibidos de las sociedades participadas en la EDBE están grabados exentos en un 95%, es decir, están grabados en un 5%. Ese 5% tiene una alícuota del 25%, lo que hace una tributación efectiva del 1,25%. Es una tributación muy baja, y nosotros se los comentamos porque también existe 0% de retención en lo que si la EDBE distribuye dividendos. La EDBE, a su vez, puede tener operaciones comerciales, o sea, no solamente tiene que funcionar como holding, sino también que puede tener operaciones, compra y ventas de bienes o servicios, estarían grabados a la alícuota de España, a la alícuota general de España, el 25%, y como les comentó Marcelo, España lo consideramos como una gran oportunidad,
que tiene por el idioma y porque también tiene una gran red de convenios, tiene 103 países, y importante también que tiene convenio con Estados Unidos y también con Argentina. Bien, Marcia. ¿Ya? Y otro régimen que nos pareció bueno comentarles es un régimen de trading que existe en Uruguay, porque tiene muchas ventajas impositivas, y nosotros, digamos, les voy a comentar, digamos así resumidamente, tiene que ver con la compra y venta de bienes y servicios que no tienen ni origen ni destino Uruguay, es decir, no pisan el territorio uruguayo. Tiene que haber una vinculación directa, digamos, entre los comprobantes de venta y de compra, no está grabado por IVA, y este régimen específico de trading en Uruguay tiene una presunción de ganancia, es decir, que la normativa uruguaya presume que esas empresas tienen un 3% de ganancia sobre el precio de venta menos el precio de compra. Es decir, no importa la ganancia que tenga, sino que hay una presunción del 3%. Y a ese 3% le aplica la alícuota del 25%, lo que sería una tributación de alrededor del 0,75%, que es una tributación muy baja sobre la ganancia que podría tener estas empresas de trading. Estas empresas trading, cuando distribuyen dividendos, acá Argentina, a los accionistas argentinos, le hacen una retención del 7%, que luego podrá ser tomada como tax credit bajo ciertas condiciones en Argentina, y a su vez también el impuesto análogo. Eso en el caso que distribuyan dividendos. Importante también acá que podemos decirles es que Uruguay tiene una zona franca muy buena, y que esta sociedad trading puede ser alojada también en la zona franca para gozar de los beneficios que posee la misma. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, le voy a pasar la palabra a Claudia. Ella le va a comentar, bueno, que creadas estas estructuras y empezando a funcionar, cuando existen operaciones entre las compañías vinculadas, bueno, surge que es algo de la OCDE, digamos, de muchos países, que hoy por hoy hay que cumplir con este régimen de precios de transferencia, que vamos a ver que si uno lo cumple o se realiza las cosas en forma ordenada y digamos, intransparente, no por transparencia fiscal, ¿no? Sino que digamos, que no son estructuras oscuras, es un cumplimiento más que hay que tener en cuenta a la hora de crear estructuras en el exterior. Perfecto, Cande. La pregunta, ¿qué pregunta? ¿Precio de transferencia es un problema? Mirá, o sea, todo puede ser un problema y no, como decís vos, en realidad el costo de cumplimiento de precio de transferencia es en todos los países. El único país que no adhirió a OCDE es Brasil, que tiene un régimen completamente diferente, y ahora está en una transición para adoptar las medidas de OCDE. Pero luego todos los países tienen normas relativas a precio de transferencia. Tal vez la diferencia que puede haber con respecto a la normativa de Argentina y de los otros países es que cada país establece cumplimientos de declaraciones juradas o de estudios o de lo que llamamos, si querés pasar a la otra slide, así ya lo vamos viendo. Puede ser diferente. Sí, hay todo un tema dentro de las acciones BEPS, que es unas directrices que fija OCDE, que quiere decir Base Erosion Profit Shifting, en cuanto a lo que sea las anti-avoidance rules, serían las normas para evitar
todo lo que tenga que ver con la elusión o evasión impositiva. Dentro de esas normas BEPS hay capítulos que están referidos a precios de transferencia, donde se están incorporando muchos cambios respecto de tema de propiedad intelectual, de intangibles, producto de determinada jurisprudencia y de conflictos que hubo en el pasado con algunos países. Pero sin entrar en eso, que es más complejo, para los que no están en conocimiento, precios de transferencia básicamente son los precios que una sociedad o una compañía transfiere tanto sus bienes físicos como intangibles o también presta servicios a otra empresa que esté vinculada. ¿Qué pasa con este tema de la terminología de vinculación? La vinculación puede ser funcional o puede ser económica o, perdón, o societaria. Entonces, la vinculación societaria es lo que conocemos todos, cuando forman parte del mismo grupo económico, ahí hay una vinculación. La vinculación funcional es cuando, o económica, es cuando una compañía o un grupo tiene determinadas relaciones comerciales, aquí está, con proveedores o clientes que hacen que se consideren para la normativa vinculadas. Y uno dice, no, pero yo no tengo nada que ver con este proveedor o con este cliente. Pero si nosotros vamos a mirar en detalle cuáles son esas características que están dadas en estos, rápidamente lo que vemos acá en el slide, cuando hay exclusivo, muchas veces la pregunta es, si ese cliente o ese proveedor no existe, ¿yo existiría? Entonces ahí hay una vinculación, porque a veces uno necesita de ese proveedor para la producción de sus bienes, y si ese proveedor no existe, bueno, deberá reemplazarlo por otro si no es que exista en el mercado. Entonces ahí hay una exclusividad. También puede estar dado por la tecnología, que hoy cada vez tiene más importancia, participación en determinadas asociaciones, cláusulas contractuales, políticas empresarias, actividad de importancia o no con relación a otros sujetos. Esto es bastante subjetivo, ¿no? Ver cuál es la importancia. El funding, la provisión de los fondos, y lo que sería la atribución de gastos o pérdidas a otra jurisdicción. Ahí hay una vinculación. Y la vinculación legal es la que uno más puede llegar a entender, que tiene que ver con la participación mayoritaria del capital, cuando controla al otro o cuando tiene lo que llamamos influencia significativa. El próximo. Básicamente esto, los requisitos de cumplimiento en Argentina son varios, pero el más importante es lo que en la jerga internacional se llama el local file, que es el estudio de precio de transferencia, que hubo unas modificaciones recientes en este año, para poder decir o determinar si yo debo cumplir o no. Esto es importante porque años atrás no había lo que se llama el safe harbor, es decir, cuánto es el monto de las operaciones en su conjunto o en forma individual que yo debería estar superando para presentar el estudio de precios. De pronto yo tenía una factura, no sé, una ridiculez, digo, de 1.000 pesos, y tenía que presentar el estudio, porque no había una norma que me pusiera una limitación de una cuantificación en materia de operaciones. Obviamente que con la inflación, rápidamente estos importes quedan totalmente perimidos y desactualizados, que bueno, es como todos los mínimos que tenemos también para los distintos impuestos. Después tenemos, dependiendo de las características de la compañía, presentar el Country by Country Report, que es cuando nosotros pertenecemos, lo digo en términos sencillos, a un grupo multinacional, o que el grupo en su conjunto, no en Argentina,
tenga una facturación superior a los 750 millones de euros. Ahí tenemos que presentar el Country by Country Report. Y el otro es el Master File, que también es una presentación anual, cuando excede un determinado monto que es altísimo. O sea que las grandes compañías son las que están con este tipo de compliance local. Así que eso básicamente como para que tengan presente el tema. Hay no sé si había otro slide de este. Ah, espera. Entonces vamos a hacer un comentario final que es importante. Muchas veces no tenemos claro si tenemos que presentar o no el estudio de precio de transferencia, con lo cual es importante que hagamos un autodiagnóstico en función a estos parámetros que estamos dando, o para eso tenemos los equipos que trabajamos en esos temas bien especializados, porque nos desayunamos, como decimos nosotros, que teníamos que presentar el estudio de precios cuando queremos importar, exportar, liquidar divisas o hacer alguna operación que tenga que ver con algo cross-border, y como está todo como interrelacionado, aduana con DGI, digamos, dentro de AFIP, Banco Central, distintas autoridades fiscales, nos damos cuenta que tendríamos que haber presentado el estudio de precio. Entonces, no solamente que tenemos que pagar la multa por la no presentación, que en algunos casos son bastante onerosas, sino que también tenemos que pagar los honorarios de hacer el estudio. Así que bueno, ese es un tema importante para tenerlo en cuenta. Pero si nos curamos en salud y lo vemos antes, sobre todo, no sé si ahora esta moratoria que estaba manejándose tenía un tema de como si no eliminar las multas por presentaciones formales. Entonces habría que aprovechar como para presentar todo aquello que nos queda pendiente sin recibir ninguna multa o penalidad. Ese será el aviso parroquial de precio de transferencia. Ahora Sí, creo que... Sí, hago un Marcelo. aporte, Clau, digo que digamos, el tema de precio de transferencia es un tema de cumplimiento y que nosotros tenemos un área de precio de transferencia que no tiene costos importantes de cumplimiento, digamos, es una labor profesional, y así que es un tema que nosotros lo podemos solucionar y no es algo que tenga que ser un cuco o algo que cause preocupación a nivel empresario. Esto me parece que estaba piola dejar este mensaje porque Perfecto. es algo que nosotros digamos, lo podemos manejar y es un tema que no puede o no debe tomar ninguna decisión digamos, empresaria. ¿Sí? Les hago un comentario. Son, de acuerdo a mi reloj, 11:28. Y el compromiso que asumí con la gente es 1 hora y media. Así que yo sé que Carlitos ahora lo pasa a Nafta y le da. Así que así terminamos en tiempo y forma. Perdón, Carlitos, que te dejamos así con poquito tiempo. No hay problema, no hay problema. Bueno, vamos a hablar de la resolución 4838, que muchos de ustedes, cuando la vieron publicada allá por octubre del 2020, se asombraron como todos nosotros que estamos en impuestos, porque es una resolución que, si bien no es ajena a otras legislaciones internacionales, se ha hecho de tal forma en la Argentina que es realmente un mamarracho, y perdónenme la expresión, pero esto es así. Es una, primero, que podría tildarse de ilegal, porque una norma como esta debió de salir por ley y no por resolución. Más allá de ese tema, que en la Argentina muchas veces importa poco, realmente obliga al contribuyente y a sus asesores, a denunciar las planificaciones fiscales a nivel nacional e internacional que hayan efectuado, lo cual ya decimos, nadie está obligado a declarar en su propia contra, pero bueno. El problema es que está redactada de tal forma que cualquier estrategia fiscal de la empresa podría considerarse planificación fiscal. Uno que pensó en salud, no, la AFIP estaba apuntando a denunciar aquellas planificaciones fiscales agresivas. No,
En consultas frecuentes, que es el modo ilegal que tiene la AFIP para legislar, ha dicho no, yo quiero que vos me denuncies, nacional o internacional, todo tipo de planificaciones fiscales. Y ha llegado a decir que si yo le pago a un proveedor y utilizo un convenio de doble imposición para morigerar la tasa, eso es una planificación fiscal, aunque el proveedor no esté vinculado conmigo. Una absoluta barbaridad, porque eso no es planificación fiscal, eso es usar una ley superior que me permite morigerar mis transacciones en materia de retención con el beneficiario del exterior. Con lo cual, esta resolución ha generado mucho ruido. La AFIP supone que hay una planificación fiscal internacional cuando yo utilizo convenios de doble imposición o utilizo empresas que están ubicadas en países que tengan convenio de doble imposición o que sean empresas vinculadas o ubicadas en países de baja o nula tributación. Lo cierto que, para colmo, esta norma fue retroactiva y por más que se publicó en el 2020, octubre, me decía que tenía que denunciar mis planificaciones fiscales acontecidas desde enero 2019 hasta octubre 2020, con el primer vencimiento enero 2021. Pocas empresas cumplieron esto, porque realmente estamos esperando que la AFIP aclare el panorama, porque es muy amplia. Lo que yo le quiero decir que el problema de no cumplir esta resolución, y la AFIP maneja eso con mucha sapiencia, son las sanciones impropias que puede llegar a generar. Por ejemplo, entorpecerme mis reintegros de exportaciones. Cuando yo pido reintegros de IVA, me los puede entorpecer o me puede sacar de los registros de importadores, exportadores, cuando supone que yo tuve que denunciar algo y no lo he hecho. Con lo cual el consejo es, hay que sentarse con los asesores impositivos, con los directores de las compañías, con los asesores legales y ver qué vamos a denunciar y cómo lo vamos a denunciar. Nuestro consejo es no denunciar por denunciar, no cualquier cosa es una ventaja fiscal, y acuérdense que planificación fiscal per se no es una mala palabra. Yo no estoy impedido a hacer una planificación fiscal. Por supuesto que si mi planificación es nociva, ahí tendré alguna implicancia más. Lo cierto es que nosotros acá recomendamos parar la pelota y analizar, porque una vez que uno declara, ya tiene que seguir declarando. Y entendemos que esta resolución es realmente impropia. Perfecto, Carlitos. Y por último, la idea, bueno, es cómo queríamos dejar, cómo podemos ayudar desde Crow, desde nuestra firma, para digamos, en casos de inquietudes o de desarrollo de estructuras que estuvimos mencionando, ¿no? Así que, Clau, Sí. ¿te parece? Digamos, Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, veo que por el chat que algunas personas se tuvieron que retirar porque tienen otros compromisos y nos vamos a poner en contacto con ellos, así podemos completarles la parte que les faltó. Y como bien dijo Marcelo, para los que no conocen nuestra firma, nosotros somos un network de firmas que tenemos presencia en todos los países que integran toda la región. Si querés pasarlo como para ir ver, empezando por Argentina, bueno, tenemos oficinas con excelentes profesionales muy calificados, con centros de excelencia por líneas de negocio, como es la oficina de Córdoba, donde también tienen un equipo excelente para el tema de precios de transferencia. Belleville también tiene un equipo dedicado a la parte de agrobusiness. Bueno, Rosario obviamente también tiene el equipo dedicado a agrobusiness, tiene el equipo dedicado a recuperos de IVA. Trabajamos muchísimo Buenos Aires con Rosario en lo que tiene, bueno, ya se darán cuenta, ¿no? En lo que tiene que ver con todo lo que es planificación internacional. Bueno, Marcelo es mi mano derecha en las Américas, con muy buena presencia, contactos, relacionamiento, así que está haciendo un esfuerzo enorme, también hasta con su inglés, así que te felicito, Marcelo. Después tenemos la oficina de Paraná, que también está bueno porque la verdad que Santa Fe tiene
muchos negocios muy, muy interesantes, de mucho crecimiento e importancia por la base fundamental de nuestra economía, que sigue siendo y ojalá lo sea por siempre el campo, por Dios. La oficina de La Pampa también, con el tema del campo, perdón. Ahí está Juan Manuel, que es un hombre de negocios por excelencia, y dicen que juega bien al golf. No me consta porque yo no juego golf, pero él se maneja muy bien haciendo negocios con el golf. Bueno, ya la nombré, la oficina de Córdoba, el socio a cargo de impuestos es José Rodríguez Cancé, habla muy bien cordobés y cuenta muy buenos chistes. La oficina de Venado Tuerto, tenemos unas profesionales de la hostia, muy bien, están trabajando las chicas de Venado Tuerto. Bueno, la oficina de Bahía Blanca, nuestro amigo Sergio Pucci, que también es un hombre de negocios y siempre generando oportunidades. Belville, ya la nombré. Teodelina, que es un nombre medio raro porque me costó aprenderlo, pero bueno, también está en lo que se llama litoral, con la Yani, que es una excelente profesional que está a cargo de eso. Y la oficina de Puerto Madryn, que también está en relación con la oficina de Bahía Blanca, y bueno, ahí tenemos también muchos clientes relacionados con todo lo que tiene que ver con la pesca y demás. Las ballenas no, todavía no pagan impuestos. Entonces, como ya les dije, tenemos 790 y pico de oficinas, presencia en 145 países, un montón de profesionales especializados. No sé si ahí teníamos otro slide con lo de Crow. Ahí está. Esto es importante tenerlo presente. ¿Cómo nosotros trabajamos y cuál sería nuestra metodología de trabajo? Como siempre les dije, en equipo. En equipo también sumando al cliente, porque dentro del cliente, nadie mejor que el cliente conoce su negocio y su actividad. Y eso a nosotros nos aporta mucho, mucho valor. Detectadas las oportunidades de negocio, se arma este equipo de International Tax Planning dependiendo de la jurisdicción donde entendemos que puede tener alguna injerencia, liderado o por Marcelo o por mí, con la ayuda de los socios de tax, donde le aportan su condimento doméstico de cada país con visión cross-border. Ahí utilizamos todas las herramientas que tenemos disponibles de la red, que no es un tema menor, porque muchas veces vieron que dice, mándame la normativa y que yo la leo. No, porque el doing business no tiene nada que ver con leer una norma. Y eso nosotros lo sabemos porque lo padecemos. Y luego tenemos los comités, no solamente regionales, sino también internacionales, como tengo armado el International Tax Committee. Lo tenemos armado por especialidad. Lo tenemos armado Transfer Pricing, Indirect Tax, o sea, y lo que sería impuestos indirectos, Global Mobility, que tiene que ver todo con el tema de expatriados o impatriados, y International Tax Planning. Eso hay una persona, un profesional como cabeza de cada uno de esos comités, y luego está integrado por profesionales de distintos países y de distintas regiones. Entonces hacemos como una homogeneización de todo el network. Ese sería un poquito cómo estamos trabajando. No sé Claro, si... y yo hago Sí, Marce. digamos, una última observación, digamos. Nosotros trabajamos a través de nuestras oficinas que están distribuidas en todo el país. Este es un seminario de carácter nacional, con lo cual las inquietudes que surjan pueden canalizarse a las oficinas y ellos se van a, digamos, ahí inmediatamente nos vamos a poner en contacto para trabajar la posibilidad o la oportunidad en la cual podamos brindarles servicios y acompañarlos en alguna decisión de estructuración que puedan tomar, ¿no? Así Perfecto. que no, está bueno mencionar la metodología, ¿no? Digamos, el enganche que sea a través de cada una de las oficinas
digamos, que hemos mencionado, ¿sí? Perfecto. Nosotros hemos tomado nota de las dudas, siendo 11:40, no queremos que se extienda más de lo comprometido. No me gusta porque siempre lo tratamos de manejar dentro de los horarios. Así que bueno, ahí el equipo, el staff que nos ayudó con todo lo que es la logística, tomó nota de las preguntas y entre Marcelo, Candelaria y Carlitos nos vamos a estar comunicando para respondérselas. Así que bueno, les agradecemos. Gracias totales, que eso es algo que se lo robé a nuestro amigo Cerati. Quedamos a disposición de ustedes en contacto y nos veremos screen by screen, como digo siempre, o en alguna reunión presencial. Gracias, Cande, porque se puso al hombro todo el material, una genia. Gracias, Carlitos, por dar tu buena charla, como siempre, impecable. Y gracias, Marce, por generar esta iniciativa. Así que eso era lo último que quería decir y ya no hablo más. Me muteo. Bueno, Bueno, besos, saludos. muchas gracias a todos. Muchas Gracias a todos. todos por participar.